Tengan todos muy buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Castro, soy estudiante de la licenciatura para la enseñanza de la matemática. En esta ocasión voy a resolver los ejercicios de la unidad 5 del curso Geometría Euclidia. Iniciaré con el ejercicio número 6 que dice: en la siguiente figura aparece el ángulo AFE, que es igual a 100 grados, y el ángulo BCD, que es igual a 150 grados. Calcular el ángulo AGB. Ubico los valores que ya se me ofrecieron en el ejercicio y trazo una secante, uno de los vértices AB, y si observamos se me forma un cuadrilátero cíclico, el cuadrilátero AFEB. Recordando las características de este cuadrilátero, que dice que todos sus vértices deben estar sobre la circunferencia, y que todos sus ángulos deben sumar 360 grados, y que los ángulos opuestos deben sumar 180 grados. Si observamos, también se nos forma otro cuadrilátero cíclico, que es ABCD. En el cuadrilátero AFEB tengo que el ángulo F más el ángulo B, su suma debe ser igual a 180. Ya tengo el ángulo F, así que necesito sacar el ángulo B, y para obtenerlo tengo que hacer la resta de 180 menos el ángulo F. Paso a hacer la resta. 180 menos 100 grados es igual a 80 grados. Así que tengo que el ángulo B es igual a 80 grados. Escribo los datos que voy obteniendo. Ahora que ya escribí el ángulo B, que es igual a 80, efectúo el cuadrilátero cíclico ABCD, que como ya dijimos que la suma de todos sus ángulos internos debe ser igual a 360 grados. Así que tengo que el ángulo A más el ángulo C debe ser igual a 180 grados. El ángulo C ya me lo dio el ejercicio, así que paso a hacer la resta. El ángulo A es igual a 180 grados menos 150. Y obtengo que el ángulo A es igual a 30 grados. Ahora me centro en el triángulo ABG. Recordando que una de las características de los triángulos es que la suma de todos sus ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Como ya tenemos los datos del ángulo BAG más el ángulo GBA, ahora solo nos queda sacar el ángulo AGB. Recordando que la suma de estos tres ángulos debe ser igual a 180. Escribo los datos y paso a sustituir las cantidades que ya tengo. Así que escribo que el ángulo BAG, este es igual a 30 grados, más el ángulo GBA, que es igual a 80 grados,
más el ángulo que me está pidiendo el ejercicio, que es el ángulo AGB, que la suma de los tres debe ser 180 grados. Escribo que el triángulo ABG es igual a 180 grados. Y el ángulo que necesito, que no tengo el dato, es el ángulo AGB. Este va a ser igual a 180 grados, menos 30 grados, menos 80 grados. El ángulo AGB va a ser igual a 180. Sumo los ambos que están en signo negativo, que es 30 menos 80, sería menos 110 grados. Paso a realizar la resta y obtengo que el ángulo AGB es igual a 70 grados. Y este es el ángulo que el ejercicio nos estaba pidiendo. Así que aquí obtengo la respuesta. Ejercicio 14. En la figura 71, D es tangente en D y C es el punto medio del arco ADE. Encuentra el valor del ángulo semiinscrito ADE. Ubicamos los valores que se nos han brindado en el ejercicio, ya que como dice que D es tangente, el segmento DE es tangente en D, entonces unimos el punto D al centro para que se nos ubiquen ángulos de 90 grados, ya que tiene que ser perpendicular por ser tangente. Ubicamos los puntos medios del arco ADE, ya que estos dos segmentos deben ser iguales porque C es el punto medio. Me ubico en el triángulo que nos da el dato ya de 40 grados, y como este tiene dos lados que son radios, entonces es un triángulo isósceles. Por lo tanto, los otros dos ángulos deben de ser iguales, son 70 grados cada uno. Hago una semicircunferencia del punto O al punto M, uno el radio, luego uno los segmentos para que se me transforme un cuadrilátero cíclico. El cuadrilátero sería MACD. Ubico las diagonales de este triángulo, subrayo el ángulo que se me pide en el ejercicio, el ángulo semiinscrito ADE. Ahora voy a la solución. Tengo que el ángulo MAC es igual a 140 grados por ser ángulo externo. El ángulo MAC es igual a 110 grados, por ser ángulo externo, ya que debería de ser la suma de sus ángulos no adyacentes, que es de 40 y 70. Escribo los datos que voy obteniendo.
Ubico el radio O hasta el vértice H, formando una perpendicular. Entonces obtendría que el ángulo AOD es igual a 90 grados y el ángulo AOM es igual a 90 grados, ya que la suma de esto debe ser 180 grados. Ahora tengo que, como ya tracé la diagonal AD, tengo que el lado AO es igual al lado OD por ser estos radios. Entonces me transforma un triángulo, rectángulo isósceles. Entonces sus dos ángulos deben de ser iguales. Estos son 45 y 45. Tengo que el ángulo AMD le pondré alfa. Este sería igual a 45 grados, ya que sostiene el mismo arco que el ángulo AOD. Pero recordemos que este ángulo es de 90, porque está en centro. El otro ángulo es un ángulo semi-inscrito, un ángulo inscrito, por lo tanto debe ser alfa, debería ser igual al ángulo AOD entre 2. Tengo que alfa es igual a 90 entre 2 igual a 45 grados. Ahora tengo que el ángulo ADE más el ángulo AOD es igual a 90 grados. Los escribo. El ángulo ADE más el ángulo AOD es igual a 90. Y como ya tengo que el ángulo ya tengo el valor de un ángulo, que es el ángulo ODA, hago la resta y obtengo que el ángulo ADE es igual a 45 grados. También se cumple que el ángulo alfa es igual al ángulo ADE por tener el mismo arco. Sería el ángulo alfa igual al ángulo ADE, 45 grados igual a 45 grados. Y obtengo eso de respuesta. Ejercicio 36. En el triángulo ABC es un rectángulo en C. La circunferencia de centro O es tangente a cada uno de los lados del triángulo ABC en los puntos P, Q y R, como se muestra en la figura 80, y se cumple que AP es igual a 20 y BP igual a 6. Calcule OP. Ubico los datos que ya se me ofrecieron, que dice que el lado AP es igual a 20 y el lado PB, el segmento, es igual a 6. El ángulo C es un ángulo rectángulo.
como me dice que Q es tangente, entonces la uno al centro O perpendicularmente. Luego 1 OR perpendicularmente. Y obtengo que estos ángulos, obtengo ángulos de 90 grados. Y estos lados son iguales por ser radios. El lado OR y el lado OQ. El lado QC y el lado RC también son iguales porque son las partes de la tangente de la tangente en C, y este, por ser un triángulo rectángulo, son perpendiculares. Entonces obtengo el polígono ROQC, que la suma de todos sus ángulos debe ser igual a 360 grados. Tengo tres ángulos rectángulos de 90 grados. Entonces el ángulo O también es igual a 90 grados. Para sacar el valor que se me pide, el valor OP, que es igual a un radio, para realizar este ejercicio haré una operación de la regla de 3, donde pongo la amplitud de grados, que sería igual a 360 grados, el área del sector, que sería en centímetros cuadrados, ya que para sacar el radio es igual a pi r cuadrado. Tengo que la amplitud de grados es de 90, porque quiero sacar el radio R o Q, y el área del sector de 90 por pi. Hago la regla de 3, donde r cuadrado es igual a 360 grados sobre pi sobre 90 pi. Elimino pi porque en ambos está, entonces me queda r al cuadrado igual a 360 entre 9. Y obtengo que r al cuadrado es igual a 4. Ubico r, le saco raíz cuadrada a 4. Este igual sería a 2, ya que r al cuadrado, la raíz de 4 es 2. Entonces, si tengo que r es igual a 2, y como este es radio, es igual a OP, que es igual a 2, que es el lado que se nos pide. Así que como resultado tenemos que el radio es igual a 2, y como OP es un radio, entonces este también sería igual a 2. Y esa sería la respuesta. Muchas gracias.